Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces, a veces 3 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un episodio de 3 bloques. Primero vamos a hacer un repaso de las muchas noticias que aparecen en la muy atribulada agenda nacional. Después vamos a hacer un balance sobre las marchas y movilizaciones del 25N, pero sobre todo sobre el lanzamiento de la plataforma Salvia, un anuncio que hizo la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, sobre un dispositivo de monitoreo de violencias basadas en género. Vamos a ver pues qué tiene, qué le falta, qué necesita, cuáles son los desafíos, etcétera, y después vamos a meternos en el muy complicado tema de los hidrocarburos, desde el anuncio de una potencial alianza entre Ecopetrol y PDVSA, lo que esto implica, la polémica que ha suscitado, y la decisión de la Corte Constitucional de hace ya varias semanas de tumbar la prohibición de deductibilidad de las regalías. Vamos a tratar de hacer claridad sobre ese tema, porque les recuerdo que yo estudié artes plásticas, entonces bueno, vamos a empezar. Y empezamos con nuestro repaso habitual, un repaso de una cantidad de noticias que suelen atribularnos, aturdirnos, abrumarnos en la realidad colombiana, que está tan llena de ruido, tan llena de desinformación, pero al mismo tiempo pues que necesita obviamente que se la deconstruya pedacito a pedacito, que se la desmantele. Y para desmantelar con nosotros la agenda nacional, se encuentra con nosotros la analista política Daniela Garzón, habitual de este podcast, a quien le agradecemos una vez más y siempre que haya aceptado estar en Capital Político. Daniela, ¿cómo le va? Hola Santiago, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios temas que están verdaderamente interesantes. Vamos a dejar el más duro para el final. El primero pues es el que se desprende de las reuniones entre Gustavo Petro, el presidente, y el expresidente Álvaro Uribe, porque Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, le lanzó una puya al Partido Verde y un poco también al Partido Liberal, acerca de cómo uno o es oposición o es gobierno. Eso no es verdad, porque uno también puede ser independiente según el estatuto de oposición, pero pues más allá de haber solucionado algo, haber generado algún tipo de movimiento concreto, lo que terminó desatando fue un debate al interior de estos partidos acerca de si se van a volver independientes o van a permanecer en la coalición de gobierno. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué podemos esperar en los próximos días de las decisiones que tomen estos partidos, que son partidos que hay que decir están fragmentados, una parte de acuerdo con el gobierno y otra parte en desacuerdo con el gobierno? Bueno, Santiago, yo creo que lo que hemos visto estos últimos días es como la llegada a una carrera que viene construyéndose desde hace mucho, particularmente desde que cambió como el ministro del Interior, porque como que la principal misión de Velasco siempre ha sido profundizar esa división en el liberalismo, como fortaleciendo el ala disidente de César Gaviria, que se manifestó desde incluso la campaña presidencial apoyando pues a Petro, a pesar pues de que Gaviria nunca dejó que el liberalismo como que se sumara a la campaña del actual presidente. Yo creo que lo de los verdes también se ha venido construyendo principalmente porque es un partido que ha tenido esta facultad que tienen los partidos de centro izquierda y de izquierda, que es dividirse en todos los fragmentos posibles. Y hay más o menos entre 3 y 4 tendencias dentro del verde, pues que nunca han logrado ponerse de acuerdo y que pues habían logrado llegar como a ser de gobierno dentro del gabinete de Petro, pero que con las críticas cada vez más fuertes de particularmente Catherine Miranda y Catherine Juinado al proyecto de ley de la reforma en la salud, pues ha empezado como a notarse mucho más esa disidencia del verde, que quiere declararse en independencia y que no está de acuerdo con hacer parte de la coalición de gobierno. Yo creo que es bueno explicarle como a los oyentes que el origen de esto, pues justamente es la reforma a la salud y que el gobierno no ha logrado completar, eh, o parece que no ha logrado completar sobre la mesa los votos que necesita para que la reforma pase el segundo debate.
Y eso pues ha hecho pues que lleguemos a esta situación en la que básicamente hay una fuerte división en ambos partidos y que pues si llegan a declararse en independencia, pues creo que quedaría un poco más claro el panorama de quiénes son los congresistas que están con el gobierno y quiénes son los que definitivamente desde hace rato ya están por fuera de esa coalición y no están dispuestos a acompañar particularmente las tres grandes iniciativas que tiene el paquete de reformas de Petro, que como ya sabemos son salud laboral y pensional. Que igual no son igualmente cargosas para el gobierno la una y la otra, es decir, como la reforma a la salud, que es lo que yo he dicho hasta el cansancio, pues tiene la particularidad de ser la más difícil de pasar de todas y en vez de construir una serie de consensos, puentes, dinámicas, diálogos, etcétera, etcétera, decidieron irse con la más dura de todas de frente, lo cual puede terminar perjudicando la laboral y la pensional, independientemente si a uno le gustan o no le gustan, como que eso no es lo que está ahorita en discusión, sino simplemente el hecho de que se hace mucho más difícil pasarlas cuando existe un cisma tan grande generado por la misma estrategia de erradicación y propuesta del gobierno en sus proyectos de ley. Sí, yo creo que lo que ha sido realmente difícil es encontrar quien haga un buen puente entre el Ejecutivo y el Congreso. Ya en este punto tampoco sé si eso es posible porque obviamente lo que ha pasado pues es que ha aumentado eh, la fricción entre el gobierno y la parte que opera casi como una oposición de facto a pesar de no ser una oposición declarada. Por otro lado, creo que como que cuando hubo este cambio de gabinete, que creo que fue alrededor de abril, cuando pues entró Guillermo Alfonso Jaramillo y Luis Fernando Velasco, la idea es que ellos armaran llave para permitir que este proyecto de ley pues lograra pasar en el Congreso y fuera de haber conseguido muy difícilmente los votos en comisión séptima, después de que hubo unos movimientos muy particulares de unos congresistas del liberalismo y del conservatismo que han ayudado, por ejemplo, a disminuir el quórum, a, bueno, a hacer unas jugadas legislativas interesantes, pues lo que ha pasado es que no, hasta el momento cada vez se ven un poco más rotos los puentes entre los partidos y el presidente. Y la gran pregunta de Santiago es si vamos a ver otros 2 años y medio de agenda legislativa detenida, que finalmente es lo que hemos visto todo este año porque el gobierno no ha logrado sacar adelante ningún proyecto de importancia. eh, que pues ya marcando este final del 2023 pues empieza uno a preguntarse si el gobierno definitivamente va a terminar de quemar sus cartuchos políticos en tratar de pasar alguna de estas reformas, o definitivamente se va a casar con la idea de que como no las pudo pasar, pues va a tratar de buscar discursivamente muchos culpables, que es lo que yo creo que se ha intentado hacer en los últimos meses. Pero al mismo tiempo está la declaración de Petro de que va a pasar la reforma a la salud cuantas veces sea lo necesario. Pues que es un poco más allá de nuevo de los desacuerdos discursivos que tendrían que tramitarse en algo más parecido a una asamblea que a una conversación cortada o habitada por redes sociales y por titulares de periódicos y de revistas y de medios digitales. em, pues es un poco el mandato que tiene o el deber que tiene, ¿no? Como si el mandato es el cambio, más allá de la concertación, que a mí me parece importante, y más allá de la posibilidad de generar ese tan mentado acuerdo nacional, pues tendría que seguirla pasando. Yo no sé si exactamente igual, pero el hecho de que persista, pues es un poco la promesa. Lo que pasa es que va a haber un momento de eso en donde ya no sea sostenible simplemente decir que se pasó y se pasó y se pasó, ¿no? Yo creo que ya en este punto no es sostenible, sobre todo por lo que tú dijiste al principio, y es que si esta fuera la única reforma importante que este gobierno tendría que sacar por sus promesas de campaña, pues estaría bien como que se empecine en ella. Pero como hay un gran frente, digamos, de cambios que el gobierno prometió, pues la pregunta que uno se hace es si no vale la pena abandonar un barco para empezar a impulsar otro. Y es lo que nosotros no hemos visto. Creo que llevamos literalmente 8 meses de discusión alrededor de la reforma a la salud sin que haya habido progresos, por ejemplo, en el frente de las otras dos reformas. Y en otras reformas, particularmente, por ejemplo, en la reforma a la Ley 30 que tendría unos efectos inmediatos en el acceso y la financiación de las universidades públicas.
de la cual ni siquiera se ha presentado un articulado después de que han pasado, pues ya hemos tenido un cambio en la cartera de educación. Se suponía que Aurora Vergara venía con una intención reformista mucho más potente que la que tenía Alejandro Gaviria, y hasta el sol de hoy, pues el articulado de esa modificación, que no es tan complicada porque afecta dos artículos de la ley 30, pues no la conocemos. Entonces, pues yo creo que esa es la pregunta. Claro, el gobierno puede decir y Petro puede decir, pues yo prometí el cambio y si no es el cambio, pues prefiero morirme en la mía, que creo que es una actitud muy propia de él. Pero la pregunta que yo haría es si morirse en la suya implica únicamente prestarle atención a la reforma a la salud, y si no valdría la pena, de nuevo, y lo creo que lo he reiterado en muchos programas, empezar a hacer apuestas en otros frentes que también son importantes y sobre los cuales tal vez podría haber un poco más de consenso. Por ejemplo, en materia de la reforma pensional, creo que hay un consenso en el tema de los pilares, que el debate técnico está claro, por ejemplo, respecto de que hay una bomba, digamos, fiscal que hay que atender. Que tal vez en temas de la reforma, yo siento que, por ejemplo, la reforma laboral es mucho más difícil porque técnicamente la mayoría de los economistas y laboralistas están en contra, digamos, de las propuestas del gobierno, porque tienen la idea de que encarecer el empleo simplemente hace que haya más desempleo. Pero nuevamente estamos en el choque ideológico, creo yo, del cual pues no hemos podido salir, y sobre el cual lo único que sí es cierto es que el gobierno termina de ahogar el capital político que tiene en el Congreso, o más bien ni siquiera tenemos claro cuál es ese capital político porque pues ni siquiera las reformas se hunden tampoco, ¿no? Entonces me recuerda un poco como a ese diagnóstico de Alejandro Gaviria de la inacción en el Congreso. A mí me parece valioso que el gobierno esté haciendo esfuerzos para abrir frentes en otros horizontes, por ejemplo, particularmente con los empresarios, y que tal vez decida sacar el debate del Congreso, porque es verdad que uno no solo necesita leyes para cambiar un país, sino que puede hacerlo, digamos, en otros frentes tratando de operacionalizar otras cosas que ya están en el papel. Pero pues la pregunta que queda respecto particularmente al Congreso es si vamos a tener otras 3 o 4 intentos de reforma a la salud, que ninguno prospera, con un evidente deterioro del sistema de salud en este momento, particularmente alrededor, por ejemplo, de la situación de Sanitas, y sin puentes reales de diálogo, porque creo que particularmente en ese tema, pues lo que ha habido es un atrincheramiento de ambas partes, que termina afectando sustancialmente a los millones de personas que necesitan, y que somos todos, un sistema de salud que más o menos funcione, ¿no? Yo ahí no sé qué pensar, es decir, lo digo porque pues, nosotros mismos hemos evaluado extensamente la reforma a la salud y las distintas versiones que ha tenido, las distintas medidas que ha conllevado, y nuestra conclusión en general es que no se trata de una buena reforma, que puede mejorarse, pero al mismo tiempo creo que algo en lo que está de acuerdo la mayoría de la gente, incluso quienes están en desacuerdo con la reforma de la salud, es que se necesita una. Y creo que ahí es donde está el principal problema, y es que se necesita una reforma a la salud. Sería falaz pensar que solamente porque el sistema funciona a medias es necesario dejarlo así tal cual como está, y hay unos puntos que rompen la discusión en dos, como por ejemplo la figura de las EPS, que hace muy difícil llegar a concertaciones reales, pero al mismo tiempo es necesario reformar la salud. O sea, es necesario tener un mucho mejor sistema del que nosotros tenemos, y la cantidad, los miles de personas que viven quejándose de las EPS, que reciben un tratamiento que es displicente, los médicos que están mal pagados, la falta de especialistas, el poco cubrimiento territorial, las distancias gigantes que existen entre el campo y la ciudad, dos economías distintas, necesitarían de alguna manera una respuesta por parte del Estado, y eso no lo estamos viendo, pero al mismo tiempo se necesita alguna cosa. Es decir, no sé, o sea, creo que lo que nos tiene maniatados es que finalmente todo termina reduciéndose a un montón de cálculos políticos que pasan por los puestos, por el posicionamiento en el gobierno, los sueldos y los lugares en los cuales puedan posicionarse las clientelas burocráticas, y números que nada tienen que ver con ciertas consideraciones que valdría la pena pasar, y que terminan convirtiendo en caballito de batalla lo que no tendría que ser tan crucial como la figura de las EPS, por ejemplo. Sí, Santiago, yo realmente creo que lo lamentable aquí es que el debate político eliminó cualquier posibilidad de que tuviéramos un debate técnico,
Y eso es muy triste por lo que tú acabas de decir, porque este es un sistema perfectible, es un sistema al que se le notan demasiado los huecos, es un sistema excesivamente centralista en el que las personas que vivimos y que tenemos la fortuna de vivir en grandes ciudades, pues tenemos más o menos un acceso a la salud decente muy distinto al que tiene la gente que vive en la ruralidad. Pero además creo que un punto que tú has mencionado y que me parece importante resaltar es que el sistema como está eh, venía, digamos, como que el debate en torno a la reforma a la salud nos ha hecho más conscientes de los huecos que hay, y eso complejiza mucho la conversación porque como no nos damos espacio para debatir lo técnico, que es tan difícil, y nos quedamos en lo político, entonces tampoco hemos encontrado como la manera, digamos, de tapar esos huecos o de ofrecer una mejor alternativa a la que tiene el gobierno, ¿sí? Cambio Radical ha presentado su reforma, pero una cosa que, por ejemplo, es impresionante es los intereses que tiene la familia de Germán Vargas Lleras en el tema de la salud. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el partido de la U y el control que ha tenido Dilian Francisca Toro de todo el sistema de salud del Valle del Cauca, ¿sí? Entonces es demasiado difícil, incluso pues para una lectora que no tiene absolutamente ninguna idea como yo de lo técnico de salud, saber a quién creerle. Yo, por ejemplo, tengo algunos académicos que respeto mucho y es a los que les creo, porque pues son la gente que creo que ha estudiado esto muy profundamente, pero se quedan como gaviotas muy solitarias porque nadie toma en serio lo que dicen, y ningún partido tampoco acoge como la posibilidad constructiva de decirle al gobierno, le presenta una propuesta que uno no piense de entrada que está viciada, por ejemplo, por una defensa irrestricta de las EPS, a pesar de que haya gestión del riesgo y demás, como si las EPS pues no tuvieran detrás estos grandes escándalos de corrupción de los cuales el gobierno sí tiene toda la razón, ¿sabes? Entonces creo que ahí es lo que realmente, pues nuevamente perdemos la oportunidad en Colombia de tener un debate que sería mucho más valioso y constructivo por quedarnos en las disputas de los intereses, pero es cierto que ningún debate puede darse sin tener sobre la mesa los intereses y menos los debates que pasan por el Congreso, porque lo que sí tenemos claro es que cada congresista representa unos intereses muy particulares, muchas veces incluso familiares, em, y eso es lo que creo que finalmente en Colombia no, pues no permite que muchas veces tengamos los debates que son, lo cual es lamentable cuando estamos hablando particularmente de un tema tan sensible y que define la vida de tantas, pues de casi todos los colombianos, como el debate en torno a cuál es el mejor sistema de salud posible en un país que tiene un ingreso promedio que está más o menos en la media tabla del mundo, y que todavía tiene muchas brechas que solucionar. Bueno, pues sabiendo que esto no lo solucionamos hoy, pasemos a un siguiente tema, Daniela, porque tenemos mucha cosa y sí, pues vamos a esperar entonces a ver qué ocurre con todos los tejemanejes de las reformas y el paso por el Congreso. Por ahora está en vilo la posición de los liberales y de los verdes, y al tiempo sabemos que hay un pedazo de cada partido que es muy cercano al gobierno y un pedazo que es muy lejano al gobierno. Los liberales están un poco partidos en dos, los verdes están partidos, usted dice que en tres, yo estoy en desacuerdo, son como 10 pedazos distintos, como todo lo que va de Iván Name hasta Inti Asprilla, son todos los distintos matices de verde pues bueno, eso ya serán Son todos cosas los que... verdes de la naturaleza. Exacto, es una colcha de retazos como quien va sobrevolando sobre Boyacá. Bueno, pasemos a las nuevas investigaciones a policías por el caso de Laura Sarabia. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, entiendo que la Procuraduría le abrió investigación a 6 policías por las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa y a esta señora Perea Maza, un familiar de alguna de ellas dos, en el marco pues de una investigación que a mi juicio no ha avanzado absolutamente nada y que fue otro escándalo del cual pues no salió gran cosa fuera de que Sarabia saliera del gobierno y luego Petro la volviera a traer, y pues el lamentable suicidio del coronel Dávila que también se quedó como en el tintero, ¿no? Creo que en este caso pues también han pasado bastantes meses en los que no ha habido avances en las investigaciones y en los que quedaron nuevamente, como en muchos casos de este tipo que causan tanto revuelo, más preguntas que respuestas.
Y en este caso, pues le abren investigación a estos policías porque habrían sido los que estaban involucrados con documentos falsos, haber logrado interceptar a estas dos señoras por haberlas hecho parte de la estructura del Clan del Golfo con una juez en Quibdó. eh, lo cual pues simplemente vuelve a poner sobre la mesa que el episodio fue bastante oscuro, pero pues más allá de eso y de parecer una novela policíaca en la cual uno llega a una conclusión, es como leer un libro de Agatha Christie y dejarlo a la mitad. eh, no sabemos mucho más y pues lo único que sí es cierto es que no lograron probar nada en contra de Sarabia hasta este momento. Ella, por supuesto, ha vuelto a su posición de poder cada vez más notoria, ¿no? La vimos en la foto con los empresarios, eh, incluso por encima, pues, de otras personas con más recorrido político que están cerca a Petro. Y además, pues, sin siquiera unas disculpas claras con la señora Mesa, ni siquiera a estas alturas tenemos todavía claridad de cuánto fue la plata que se perdió. Y creo que pues es nuevamente una manifestación de un gran escándalo que se quedó entre los anuncios de la fiscalía, la portada de semana, las consecuencias pues de la salida de Benedetti y de Sarabia del gobierno, pero que no pasó de allí. Y de pues finalmente no saber si hubo o no abuso de poder y por qué era tan grave lo que se perdió en esa maleta para ordenar interceptaciones ilegales. Y saber de dónde viene finalmente esto. Es que termina de verdad todo estando tan enredado que es eh, como un golpe a la legitimidad de cualquier proceso, ¿no? Tanto de quienes acusan e investigan como de quienes están acusados y señalados, y eso es algo que a nosotros nos está costando mucho, lo cual me lleva a el otro tema, Daniela, y es todas las revelaciones hechas por Daniel Coronel sobre la presunta manipulación de expedientes en la Fiscalía Francisco Barbosa, en donde la figura central es la vicefiscal Marta Mancera, la mano derecha de Francisco Barbosa, de quien se dice que archivó un expediente contra Gualfa Telles, esposa de Francisco Barbosa, que está acusada por haber contratado con una empresa que el mismo Barbosa investigó cuando era contralor, pero eso es apenas un pedazo porque están las contrataciones y ascensos recibidos por el hermano de la vicefiscal y por su compañera sentimental, así como pues el recordatorio de que Marta Mancera está dentro del expediente en la investigación de los narcofiscales. Eso por un lado. Y por el otro lado, las acusaciones de que ella está o que encubrió las acciones del jefe del CTI de Buenaventura, que según funcionarios del mismo cuerpo técnico de investigaciones, subordinados del jefe de investigaciones de Buenaventura, dicen que está aliado con redes de tráfico de drogas y armas. Eso es gravísimo, ¿no? Y estas revelaciones pues se dieron en el marco de una entrevista de Daniel Coronel, pero además de unas revelaciones de la W. Ahí, ¿qué podemos nosotros sacar en limpio? ¿Existe algo de esto que nosotros podamos ya confirmar, afirmar, decir en qué situación nos deja con respecto a la legitimidad del sistema de justicia nuestro? No, bueno, Santiago, yo creo que este es otro capítulo de un tema muy delicado y es la connivencia entre los actores y funcionarios públicos y el crimen. Y me parece que eso es lo primero que uno puede decir, ¿no? Es claro, digamos, que el negocio del narcotráfico en Colombia no podría funcionar de la manera en que lo hace si no hubiera muchos agentes estatales involucrados en ese negocio, ¿sí? Y es una cosa de matemática simple, ¿no? Colombia tiene un aparato de seguridad enorme en el que tiene más o menos el primero o segundo presupuesto cada año, ¿no? En seguridad y defensa. Y aún así, pues estamos muy lejos de resolver nuestro problema de violencia armada, de narcotráfico, de minería ilegal y de la larga lista de economías criminales que existen en Colombia, ¿no? De las cuales hasta somos pioneros, pues, en inventar nuevas economías criminales. Dicho eso, yo oí pues toda la entrevista de Coronel con Mancera y me parece primero pues que la vicefiscal no da ninguna respuesta, ¿no? Y se altera cada vez que Coronel le pregunta algo, lo cual pues habla muy mal de ella, ¿no? Porque se escuda un poco en que su función es misionar y que ella solo atiende casos de gran relevancia nacional, entonces nunca ni siquiera dice que ella no conocía, por ejemplo, de las denuncias que hacen estos dos agentes respecto de este señor que comandaba el CTI en Buenaventura. Y por otro lado, pues la señora descaradamente nos dice que en efecto sí, que ahí está su hermano,
que ahí está la pareja sentimental y que pues ella no ha hecho nada distinto a su labor, pero pues no niega que esa gente está trabajando con ella, lo cual también siempre ha sido como un tema de debate amplio en Colombia, ¿no? Y es que, ¿qué pasa cuando un alto funcionario del Estado tiene a media familia metida en varias instituciones, ¿no? Esto no es solo, digamos, el caso de la vicefiscal Mancera, es el caso, por supuesto, del mismo fiscal Barbosa, que su esposa pues trabajaba en la Contraloría, que había incluso un enroque muy interesante con la esposa, no sé si recuerdas, de Carlos Felipe Córdoba cuando era Contralor, y cosas que creo que pues para la gente que ocupa estas altas dignidades del Estado ya son normales, y es que pues básicamente tienen la capacidad y el poder para conseguirles a sus familiares y cercanos puestos pues que son muy bien pagos, pero además que les garantizan un nivel de poder y estabilidad laboral, pues que rompe con cualquier mito de la meritocracia o de la carrera administrativa que uno pueda tener, ¿no? Esto de fondo, por supuesto que tiene un problema mayor, y es el que yo creo que gente como Laura Bonilla ha caracterizado en sus columnas, y es que el empleo público en Colombia depende básicamente de que tú tengas palanca, y si no la tienes, pues es muy difícil entrar al servicio público, ¿no? Y cada vez que uno investiga a cualquier funcionario, pues, no sé, por ejemplo, la denuncia esta semana de Sebastián Nora en Blue Radio, pues lo que muestra es eso, ¿no? Las cuotas de los políticos en el ICETEX, y tú puedes sacar perfectamente una lista igual de cada institución pública en Colombia. Dicho eso, pues yo creo que el problema más preocupante de fondo es como esta nueva cortina que tenemos hace mucho tiempo del apelante Petro y Barbosa, con un fiscal pues que tiene todas las intenciones de ser candidato presidencial, que vive además encerrado en su ego, y con el presidente pues también lanzando acusaciones que hasta el momento no tienen, digamos, fuera de las acusaciones directas hasta esa gente del CTI, de que probablemente Mancera sí conocía esas investigaciones, pero pues no, por alguna razón no se avanzó, o ella no dice que no le correspondía hacer esa denuncia, pues que nuevamente estamos en una pelea de dos hombres con dos grandes egos que no le hacen ningún bien al país, y es entre Petro y el fiscal, con acusaciones de muy grueso calibre, al nivel pues decir también que prácticamente Mancera es una narcotraficante, lo cual me parece también exagerado, porque pues tampoco hay pruebas de eso, y creo que nuevamente pone sobre la mesa otro tema, Santiago, y es que la administración de justicia está, como todo, así suene obvio, permeado por enormes relaciones de poder. Perfecto, pues muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias por acompañarnos a hacer este repaso exhaustivo de la exhaustiva agenda noticiosa. Vamos a estar obviamente pendientes de qué pasa. Estamos en pleno debate de la reforma a la salud otra vez, pero eso lo vamos a dejar para el viernes para dejar que haya resultados, hechos y ecos de los hechos. Entonces, por lo pronto, muchísimas gracias. A ti, Santiago, siempre un gusto pasar por Capital Político. Continuamos este episodio de Capital Político con un balance de lo que fue la conmemoración del 25N, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Basadas en Género, que inició como eliminación de las violencias contra las mujeres, pero bueno, todas estas cosas van creciendo y aumentando, y que sin embargo sigue siendo un objetivo primordial en un país que es tan violento con las mujeres. Para hablar sobre lo que pasó y sobre el lanzamiento de la plataforma estatal de monitoreo de violencias basadas en género, estamos con María Fernanda Fitzgerald, periodista especializada en derechos humanos, editora de género en la revista Volcánicas, autora del libro Los nombres que olvidamos. María Fernanda, bienvenida a Capital Político una vez más. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Santiago, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, cuénteme qué balance hace usted de las marchas o todas las cosas que se hicieron entre actos, ceremonias, manifestaciones con motivo del 25N. Bueno, el 25N ha probado ser con los años tal vez una de las manifestaciones más homogéneas y con una concurrencia de pronto más, no necesariamente masiva, pero sí comprometida por parte de las mujeres y las personas con experiencia de género diversa que se manifiestan ese día. Este año, como ha ocurrido durante los años anteriores, hubo una movilización importante, sobre todo en las ciudades principales del país, y adicionalmente a eso, pues tuvimos el lanzamiento
por parte de vicepresidencia de este nuevo programa que ya mencionaste hace un momento. Es un 25N que además ha estado marcado por cifras que no dejan de aterrarnos finalmente. Desde este año, conmemorando desde el año pasado, necesitamos tener en cuenta que acá en Colombia tenemos que seguir enfrentando cifras que son bastante aterradoras para las mujeres. Y es que, por ejemplo, desde 2022 se han registrado 47.000 casos de mujeres que fueron víctimas de violencia de género, esto en general. Pero si vamos, por ejemplo, a la puntualidad, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, la cifra de feminicidios desde el año pasado, en 2022, registraron 107 casos y en 2021 fueron 112 casos. Para 2023, pues todavía no se puede dar una cifra específica, pero desde la Procuraduría están hablando de aproximadamente 320 casos entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2023. Eso nada más, pues con este balance que dan desde distintas instituciones, podemos darnos cuenta un poco de la magnitud de lo que estamos enfrentando y sobre todo que adicionalmente este año tuvimos al menos 3 o 4 casos bastante fuertes frente, por un lado, a la perpetración de estos casos que fueron bastante complejos, como ocurrió con la DJ Valentina Tres Palacios, y por el otro lado, con la victimización y revictimización de víctimas de otros casos, como ocurrió en el caso de Ana María Castro, la mujer que fue arrojada por 2 hombres de un auto en movimiento, lo que le causó pues la muerte. Y esto, este año, digamos que tuvo su caso una decisión bastante compleja y es que un juez decidió dejar de tipificarlo como feminicidio y pasarlo a homicidio agravado, lo que inmediatamente permite que los asesinos de Ana María o quienes han sido ya condenados por ser los asesinos de Ana María reduzcan sus penas en 8 años y tienen la posibilidad de reducirlas mucho más. Esto solamente para dar un contexto generalizado de todas las violencias que se conmemoran el 25N y que pues con mucha claridad las mujeres y las personas con identidad de género diversa pues exigen que paren de repetirse. En esa medida, hay una discusión que nosotros hemos también tenido la oportunidad de monitorear y es el papel de la fiscalía. Usted mismo lo mencionaba y pues parte de lo que nosotros habíamos tenido la oportunidad de hablar en gran parte con Yamiles Roncancio precisamente de Feminicidios Colombia era pues como el anuncio o los anuncios de la fiscalía que aparecía sacando pecho por su tratamiento del feminicidio consistían normalmente o mayormente de decir que habían esclarecido los feminicidios cuando eso pues es apenas un pedazo del proceso que no está garantizándole justicia a las víctimas. ¿Ha mejorado en algo este papel de la fiscalía? ¿Cómo se observa el papel pues, de la entidad encargada precisamente de perseguir el crimen en materia de violencias basadas en género con el feminicidio como el punto más oscuro de todo ese ranking? Pues Santiago, puede que los funcionarios salgan a sacar pecho como suelen hacerlo, pero la realidad material de las cosas es que las mujeres continúan sufriendo no solo de tasas elevadísimas de violencia basada en género, sino que adicionalmente a eso continúan padeciendo una constante revictimización por parte de las instituciones justamente. Y es que estamos hablando, por ejemplo, de cifras de impunidad que en determinados delitos ascienden al 98% de delitos relacionados con la violencia basada en género. Y eso, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, la última vez que revisé las cifras, concuerda con que 2 de cada 3 feminicidios no están siendo ni siquiera investigados y que a duras penas pues están, digamos, en conocimiento de la fiscalía. Si a esto le sumamos un profundo subregistro, que es otra de las problemáticas que se enfrentan con las violencias basadas en género, pues todo esto al final lo único que termina de mostrar es un panorama bastante desolador, si se quiere, en el que las mujeres y las personas con experiencia de género diversa, pues no están recibiendo ningún tipo de acompañamiento y mucho menos de justicia por parte de las autoridades como si deberían hacerlo. En el marco precisamente de estas cifras y aprovechando la fecha del 25N,
el Ministerio de la Igualdad, en cabeza de Francia Márquez, ministra y vicepresidenta, lanzó la plataforma Salvia, una plataforma de monitoreo de violencias basadas en género. Hábleme sobre esta plataforma, en qué consiste, cuál fue el anuncio hecho por la vicepresidenta Márquez. Bueno, inicialmente este era un anuncio que se iba a hacer desde Mitú, sin embargo, por una serie de fallas logísticas, ese viaje finalmente no se pudo dar, pero pudimos acompañar a la vicepresidenta hasta Cali, que fue el lugar donde finalmente se dio el anuncio. Básicamente lo que la vicepresidenta anunció es que como una de las nuevas labores que va a asumir el Ministerio de la Mujer, más exactamente la viceministra se va a encargar de llevar un proceso en el que se va a terminar de configurar todo este sistema de monitoreo en el que las distintas instituciones que intervienen a la hora de no solamente hacer registros, sino prevenir y sobre todo llevar justicia a las víctimas de violencia basada en género, pues estén coordinadas de una manera u otra. Es un registro que va a involucrar a la policía, a la fiscalía, al ICBF y a las distintas instituciones que deben intervenir en estos casos. Y lo que propuso o la forma en la que lo presentó la vicepresidenta es que a través de este mecanismo lo que se va a buscar va a ser tener un registro juicioso de la cantidad de casos, pero sobre todo de una forma en la que se va a intentar prevenir que estos casos pues queden en la impunidad. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esta plataforma por parte de las organizaciones que llevan ya mucho tiempo monitoreando estas violencias? ¿Es una plataforma completa? ¿Es un sistema robusto? ¿Cree usted o bueno, creen las organizaciones que sea una plataforma suficiente para lograr el objetivo que se propone? Santiago, es difícil, es complejo todavía dar una afirmación positiva o negativa, pues simplemente porque hasta este momento lo que se conoce es el anuncio. Sin embargo, pues sí sería importante ratificar dos cosas. Por un lado, es cierto que es la primera vez que tenemos un mecanismo de monitoreo muy puntualmente para este tipo de casos, sobre todo que permite homogenizar las acciones de las distintas entidades. Sin embargo, yo ahí quisiera decir, pues hacer un comentario muy puntual y es que nosotros somos un país cargado de normas, cargados de leyes, tenemos 1 millón de leyes para distintos fenómenos, para distintas aplicaciones y parte del problema es que justamente tenemos tantas normas y tantas leyes que pocas al final terminan siendo aplicadas porque son poco conocidas justamente. ¿Y a qué me refiero? Tenemos, por ejemplo, casos en los que tenemos leyes desde hace muchos años que intentan enfrentar, entre otras cosas, delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Y sin embargo, cuando uno va a contrastar, por ejemplo, con las autoridades que deberían dar manejo a este tipo de casos, son muy pocos los funcionarios que realmente conocen cómo funciona la norma y cómo funciona el manejo de todo este tipo de, digamos, de recursos jurídicos y sociales a los que podrían acceder. Y eso justamente termina entorpeciendo las acciones que puedan tener las personas, más específicamente los funcionarios, a la hora de accionar este tipo de recursos. Y si los mismos funcionarios no conocen estos recursos, pues obviamente la comunidad mucho menos los va a conocer. Esto, por supuesto, requiere también de un trabajo interno, ¿no? Es decir, porque pues si bien es cierto que en esto no tendría nada que ver ni el Ministerio de la Igualdad, ni la vicepresidencia, ni la vicepresidenta, ni la viceministra de las Mujeres, tenemos un partido de gobierno y una coalición de partidos de gobierno que ha mostrado falencias muy claras en lo que supone el tratamiento de violencias basadas en género, desde las acusaciones de agresiones sexuales de distintos tipos contra funcionarios elegidos o designados por el gobierno, hasta episodios como el del representante de la Cámara que decidió hacer un chiste desobligante acerca de uno de sus colegas y de la oposición en general con un juguete sexual. Es decir, somos un país que incluso en sus sectores más progresistas está realmente muy nuevo en una conversación pues, que es urgente tener y que finalmente es el marco sobre el cual se erigen estas violencias de las más, entre comillas, leves a las más graves de todas.
Sí, absolutamente. Es que parte de lo que yo pienso que es importante que empecemos a tener como conversación crucial es que entendamos que el machismo y las violencias basadas en género no son de izquierda ni de derecha. Simplemente tenemos que terminar de comprender que pues estas son dinámicas profundamente enraizadas en nuestra sociedad y que necesitamos empezar a de una u otra manera sacarlas de nuestras comunidades. Y eso inicia, por ejemplo, con este tipo de análisis que deben hacer las personas que pertenecen a estos partidos progresistas y que, por ejemplo, en este momento tenemos a sí, a una fuerza política que está intentando crear, digamos que una contrapropuesta a lo que hemos visto tradicionalmente acá en Colombia en distintos sectores, pero justamente estas apuestas alrededor del género todavía parecen muy quedadas, como lo decía hace un momento. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que empezar a atender en este instante. No podemos seguir continuando con estas violencias pensando que están mejores porque los dijo este o el otro. Si son personas que están siendo violentas, que están atentando en contra de los derechos de las mujeres y de las personas con experiencia de género diversa, pues simplemente son personas que continúan siendo violentas y que continúan marcándose bajo los estándares de la violencia basada en género. Y eso es algo que simplemente no podemos seguir permitiendo. Perfecto, pues María Fernanda, muchísimas gracias. Esperamos que como cada vez que existe una solución propuesta o cada vez que existe una de estas muchísimas normas que pueblan nuestro eh, muy abultado acervo normativo, pues funcione. Vamos a ver si es así o si no, pero de cualquier manera, pues es bueno tener anuncios de este estilo que ojalá de verdad acaben por dar resultado, o al menos parte de los resultados que se están proponiendo para sí mismos. Muchas gracias. A ustedes, Santiago, muchísimas gracias y ojalá que así sea. Terminamos este episodio de Capital Político con un tema que ya tiene varios días, pero que nosotros habíamos querido tratar porque nos parece un tema delicado, es un tema que genera muchísima polarización en general, en donde no hemos logrado tampoco tener conceptos técnicos que pasen de lo político y yo sé que nosotros normalmente rehusamos los conceptos puramente técnicos porque pensamos que todo es político, pero en este caso nos parece que es interesante tratar de entender todas las dimensiones de esto, que es un problema complejo, que es un problema además de muchísima plata. Me estoy refiriendo al asunto de hidrocarburos, sobre todo la explotación petrolera, porque se hizo el anuncio de que potencialmente, como mucha gente temía, el gobierno de Petro va a poner a Ecopetrol explorar pozos en alianza con PDVSA, pozos petroleros o yacimientos petroleros en Venezuela, y esto pues tiene muchísimas aristas que nosotros simplemente quisiéramos entender porque se trata de un tema que, como todo lo que tiene que ver con el petróleo, es sumamente polémico. No polémico como se dice normalmente para hablar de los empresarios corruptos, polémico, que genera polémica. Para acompañarnos y darnos algunas luces sobre este tema tan complicado, se encuentra con nosotros Lyndon Winston J. Huffington. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctorando en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Almería, magíster en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Melbourne en Australia, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Grupo de Investigaciones en Regulación de Mercados Energéticos IRE de la Universidad Externado de Colombia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, a quienes les agradecemos infinitamente por su colaboración. Lyndon, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, Santiago, por la invitación y pues por haber también puesto o haberse puesto en contacto con la Universidad Externado. Bueno, cuénteme por favor, ¿qué podemos hacer de este anuncio? Esto todavía no es un hecho, esto es apenas una posibilidad que se está barajando, pero el asunto de la transición energética lleva todo el año y medio de gobierno siendo un problema entre político, discursivo, económico. Quisiéramos entender, entonces me ayudaría, le pido que por favor para empezar me haga un balance general de en qué está la situación y por qué se está barajando la posibilidad de aliar a Ecopetrol con PDVSA. Bueno, en primer lugar hay que hacer algunas precisiones.
como punto de inicio, yo creo que es importante destacar que es reconocido mundialmente el potencial de hidrocarburos que tiene Venezuela, tanto petróleo como gas. Venezuela en este momento tiene reservas probadas de aproximadamente 70 veces las reservas que tiene Colombia. Y eso pues claramente hace que no solamente Colombia, sino que otros países estén mirando también alternativas en la búsqueda para conseguir y materializar formas de cubrir esa demanda de recursos energéticos que son estratégicos para el desarrollo, tanto en el contexto actual como en el contexto de la transición energética. Luego hay que contrastar esa afirmación que acabo de realizar con todo el discurso de la política que hemos tenido desde el gobierno y desde el cambio de gobierno con el doctor Petro. Hemos visto unos mensajes muy claros de que Colombia debe abanderar la lucha por el cambio climático y la materialización de los objetivos de desarrollo sostenible. Bajo esa bandera hemos recibido anuncios importantes directamente hacia el sector minero energético en el que se afirma que no vamos a suscribir nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y asimismo que la dinámica institucional, tanto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos como el rol de Ecopetrol con todas sus empresas filiales, va a ir gestionando o en la ruta de la gestión de la transición energética. Es decir, hay un mensaje muy claro que en Colombia pues, hay un llamado directo a que no vamos a avanzar en actividades extractivas bajo la premisa del cumplimiento y la necesidad de cumplir esos objetivos de descarbonización de la economía y particularmente de la matriz energética colombiana, pese a que es una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Entonces, bueno, pero digamos, ahí creo que está el centro de la polémica y es cuando se habla de la exploración de yacimientos petroleros en Venezuela, se habla de yacimientos que están probados, que tienen recursos suficientes y reservas, mientras que los probables o posibles yacimientos en Colombia aún no están explorados y muchos de ellos están además interseccionados con territorios que pertenecen a zonas de reserva natural o a parques nacionales que pues están protegidos por la ley o a zonas territoriales de poblaciones racializadas. Es decir, creo que ahí un poco el panorama se puede defender, pero al mismo tiempo, pues Ecopetrol es una de las empresas más prósperas del país, es la mejor empresa pública que tenemos y supone también un problema estarnos aliando con PDVSA que se ha vuelto con el tiempo deficiente. No entiendo exactamente por qué, porque yo estoy realmente un poco sacando, echando mano de las cosas que he aprendido, pero me gustaría que me explicara ahí entonces, esta noticia es una noticia sensata, es una noticia coherente, es una noticia que puede traer qué beneficios y qué problemas. Perfecto, vamos por partes entonces. En primer lugar, es una noticia que, por supuesto, puede ser sensata en un escenario en el que la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el informe de reservas nos ha dicho que Colombia tiene aproximadamente 7 años aún de reservas de gas y petróleo, por lo cual, pensando en el largo plazo y la necesidad de garantizar nuevas fuentes de suministro, la alternativa venezolana no es descabellada de colocarla sobre la mesa. Sin embargo, donde está el gran conflicto y donde están, digamos, los gremios y los grandes actores dentro del sector e incluso la academia haciendo un llamado hacia la prudencia y hacia reconsiderar también la política pública actual, es en el hecho de que hay unos componentes claves dentro de la materialización de los sectores y particularmente el sector energético, como son los elementos de seguridad y soberanía energética. Bajo ninguna circunstancia es razonable de que Colombia sacrifique el potencial de hidrocarburos que tiene y envíe mensajes de prohibición a la actividad en el territorio, que es una fuente gigante de inversión, como tú bien lo has dicho. El rol de Ecopetrol en la economía y en las finanzas del país cumplen un papel fundamental, y descabellar y desconocer esa realidad de Ecopetrol dentro de esta balanza energética para volver y seguramente depender únicamente de los recursos que adquiramos vía importación de Venezuela. En ese sentido, el escenario de importación y de dependencia energética es el escenario que tenemos que evitar. Vemos cómo el conflicto de Rusia y Ucrania nos ha dejado unas lecciones aprendidas muy importantes desde la geopolítica global. Vemos cómo de un momento a otro, por decisiones de esta naturaleza, decisiones de paz, decisiones de guerra, decisiones de diplomacia, terminan desarticulándose las matrices energéticas y particularmente en el caso europeo vimos cómo la crisis energética efectivamente puso en jaque la economía europea y salvo por unas circunstancias excepcionales y unos movimientos muy estratégicos que realizaron oportunamente, pudieron garantizar el abastecimiento de recursos energéticos en Europa durante un invierno que no fue tan grave como el que se esperaba. En ese sentido,
hacer el mismo ejercicio y replicarlo aquí en Colombia, en donde dejemos a un lado todas las actividades y la industria del sector extractivo en Colombia y nos volquemos a depender de recursos energéticos de otros países, nos dejan en una posición bastante delicada en cuanto a seguridad, soberanía e independencia de los recursos energéticos. Recursos que son, por supuesto, esenciales para el desarrollo del país y para las dinámicas propias de todos nosotros como ciudadanos. Entonces, ahí está la primera alerta temprana frente a este anuncio. En segundo lugar, hay que reconocer una situación. PDVSA claramente está en una situación económica muy compleja. Lleva años no solamente de malos manejos financieros, sino que, pues todos lo sabemos, PDVSA está incluida dentro de la lista Clinton, pese a que hay un levantamiento temporal que va hasta abril del 2024. Ese levantamiento está sujeto al cumplimiento de unas condiciones políticas puntuales, particularmente las elecciones democráticas en Venezuela, con unas condiciones de transparencia y legalidad, las cuales pues todavía no hemos visto los mensajes claros de que se vayan a poder, de que se vayan a hacer efectivos en las elecciones, particularmente las elecciones presidenciales. En ese sentido, tomar decisiones apresuradas de negociación y hacer intercambios contractuales o relaciones contractuales que impliquen obligaciones para Ecopetrol ponen a la empresa en una situación muy delicada en cuanto al cumplimiento de los estándares y las buenas prácticas dentro de la industria petrolera en el contexto internacional. Y pues eso, por supuesto, va a tener unos efectos directos tanto en las dinámicas y el buen gobierno corporativo de la empresa, si lo vemos desde una perspectiva pues mucho más amplia. Pero ¿a cuánto tiempo está proyectado esto? Porque siento que hay muchas aristas. Pues digamos, la alianza desde el punto de vista político y contractual se puede realizar bastante rápida, ¿no? No tendríamos que pensar en años para que puedan materializar o acordar este anuncio, digamos que en papel. ¿Eso no tiene que pasar por ningún cuerpo colegiado? No depende solamente de la decisión de Petro, pero por supuesto, digamos, toda la estructura de gobierno de Ecopetrol pues tiene gran participación pública y digamos el alcance del mensaje del presidente pues tiene un impacto directo también en la ruta de la toma de decisiones al interior de la empresa, que es una empresa que por su naturaleza misma el Estado tiene una voz y una silla bastante decisoria al momento de definir cuáles van a ser los pasos a seguir. Los directivos de Ecopetrol tomarán la decisión, pero pues si tenemos los mensajes claros desde la cabeza del sector y pues en últimas el presidente también, pues podría ser más o menos rápido el acuerdo, al menos en papel. Es decir, o sea, existe el riesgo entonces de que parte del costo de eso termine pagándolo Ecopetrol. Así es, por lo menos en la actualización de la tubería y la infraestructura del gasoducto, pues Ecopetrol debería ser el llamado, o tendría que ser en estas circunstancias, particularmente las circunstancias económicas de PDVSA, sería el llamado a hacer la cobertura de todos estos gastos asociados a la modernización y la actualización del gasoducto. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le hacen al gobierno? Bueno, yo creo que es claro de que todos los actores, la institucionalidad, las empresas, los inversionistas extranjeros, las universidades, la academia, todos estamos en la ruta de la transición energética. Nadie desconoce la realidad del cambio climático, las necesidades de avanzar en la materialización de nuevas fuentes de energía cada vez más renovables, más limpias, que sean amigables con el medio ambiente y contribuyan a mitigar esos impactos adversos frente al clima que estamos viendo en nuestra realidad actual. Sin embargo, el llamado es a realizar una coherencia tanto en el discurso como en la política pública frente al sector. Tenemos que tener coherencia en el discurso porque no podemos seguir enviando el mensaje de que Colombia y el sector minero energético es el gran contribuyente a la crisis climática mundial, cuando en verdad, pues en Colombia tenemos unos problemas mucho más importantes, unos sectores que están aportando a escalas mucho mayores en los impactos frente al clima, particularmente el sector forestal, el sector agroindustrial, los usos del suelo y la ganadería expansiva. Entonces, todo eso hay que revisarlo e incluirlo también dentro de la política y dentro de las estrategias de gestión del cambio del clima. Pero aunado a eso, hay que ser muy claros y generar escenarios de seguridad jurídica en donde el inversionista, esas inversiones, particularmente las inversiones en el sector de los hidrocarburos, son inversiones multimillonarias. Y tenemos que generar un ambiente en el que efectivamente, si vamos a ser un país que no va a avanzar en la gestión o en el aprovechamiento de recursos o hidrocarburos, pues tengamos el mensaje claro de que no lo vamos a hacer, pero tampoco tomemos la postura de entrar a través de la empresa colombiana Ecopetrol
a buscar escenarios y otras jurisdicciones en las cuales estemos llevándonos la inversión para otras latitudes cuando pues el sector aporta de manera significativa a la dinámica económica del país. Y pensemos también un poquito más allá, en las regiones productoras, en todas aquellas zonas del país que tienen una vocación tradicionalmente petrolera, por ejemplo, por mencionar alguna de ellas, Casanare. La transición energética requiere una reflexión integral de cómo vamos a hacer las transiciones productivas, las transiciones económicas, las transiciones sociales, y que va más allá de simplemente salir a decir de un momento a otro que mañana vamos a acabar o eliminar una actividad dentro del sector. Requiere una planificación, una articulación entre todos los actores y, por supuesto, incluir dentro del debate los componentes de seguridad y soberanía energética. Perfecto, pues Lyndon, le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación. Le tengo una última pregunta que no tiene que ver estrictamente con esto y es, ¿por qué la Corte Constitucional decidió tumbar la medida de prohibir que las empresas mineras y extractoras de hidrocarburos dedujeran sus regalías de sus impuestos? Es decir, ¿qué es lo que protege ahí las regalías de hacerse gravables? Efectivamente, las regalías tienen una naturaleza, digamos, una naturaleza impositiva diferente y desde el punto de vista tributario no podrían estar cruzándose la naturaleza entre las regalías y el impuesto a la renta, por lo cual al hacer esa equiparación o incluirlo dentro de un criterio dentro del otro, pues se desdibuja la naturaleza misma del concepto de regalía que está definido desde la Constitución y que tiene un alcance completamente diferente al que se incluyó dentro de la reforma. En ese sentido, sí era necesario revisar mucho más en detalle ese mensaje que se quería enviar directamente al sector y particularmente los alcances que iban a tener. Creo que la Corte ya ha hecho un pronunciamiento, pero también el gobierno ya ha hecho un pronunciamiento adicional diciendo que pues, van a insistir en identificar fórmulas para que pues, no se puedan deducir esas regalías del impuesto y por tal tendremos que estar a la expectativa de lo que puede pasar frente a las decisiones sobre este punto en específico que creo que tienen un impacto muy importante dentro del sector. Ahí es un asunto de derecho consuetudinario, es decir, es un poco lo mismo de cambiar las reglas del juego, es por la costumbre de lo que viene haciéndose o es porque está tipificada una naturaleza verdaderamente distinta de estas regalías, porque creo que en el fondo lo que subyace es una discusión sobre si el país está ganando lo suficiente por la extracción petrolífera y carbonífera y minera, ¿no? Sí, así es. Pues digamos, el gran contraste aquí es que efectivamente cuando uno calcula las regalías dentro del impuesto, o sea, cuando son deducibles, efectivamente uno se hace la pregunta, pues entonces, ¿cuánto le está quedando al país de lo que de lo que se están llevando, por así decirlo, ya que en últimas están descontando ese elemento adicional de el impuesto que deberían de pagar. Entonces, muchos nos han dicho, sí, hay que hacer una reforma y una revisión de lo que es el alcance de esta deducibilidad, pero pues desde el punto de vista constitucional hay un mandato específico frente a las regalías y sobre la naturaleza de las mismas, y eso en muchos escenarios, a partir de la formulación que se hizo particularmente en la reforma, pues no hacía compatible ni viable la aplicación al caso en concreto, y por eso pues la Corte en su momento y bajo los estándares de proporcionalidad y razonabilidad decidió tomar esa decisión. Perfecto. Ahora sí, Lyndon, le agradezco muchísimo por la claridad, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y pues bueno, vamos a esperar a ver qué sigue. Si esto tiene algún nuevo episodio, creo que volveremos a llamarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital Sistema de Comunicación Pública, se hace gracias al trabajo arduo de nuestras dos productoras generales, María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón, de nuestros periodistas investigadores Nadia Orozco y Juan Pablo Conto, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, editor además de todos los episodios de Capital Político. Recuerden también que este podcast es comunicación pública. Si
Si ustedes tienen alguna alianza comercial que quisieran hacer, alguna cuña que quisieran poner, pueden comunicarse con nosotros, pero no necesitan suscribirse, no tienen que pagar, no estamos nosotros poniendo un muro de pagos, porque esto es comunicación pública pagada con recursos públicos y hecha en nombre del interés público. Por supuesto, la idea es que participen con nosotros de la discusión, que nos hablen, nos respondan, nos repliquen y por favor, ojalá nos compartan y nos recomienden con su familia y amigos cuando quieran tener alguna base de información para pues esas discusiones que obviamente nunca van a faltar y que obviamente hacen más interesante la vida, porque el punto nunca estará en dejar de hablar de los temas difíciles y de los temas incómodos. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.